Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a Estudios Bíblicos. Hoy nos toca libro de Génesis, que nos está dando nuestro hermano Roberto Miranda. Vamos a estar viendo un resumen de la clase anterior y luego entraremos nuevamente a seguir con la historia de Jacob, de Labán y de sus hijas. Entonces dice la palabra, vamos a refrescar un poco el capítulo 30, libro de Génesis, por favor, capítulo 30 de Génesis. Dice la palabra, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, verso 30, capítulo 1, capítulo 30, verso 1, tuvo envidia de sus hermanos y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces vemos que, sabes que ese momento, Raquel realmente estaba realmente mm, afligida, angustiada por el problema que tenía de no poder dar a luz por su esterilidad. Y le estaba diciendo a Jacob que le diera hijos, o sea, pidiéndole en su desespero, y porque si no se moría de este gran problema. Sabemos que en el tiempo que estamos estudiando, hace mucho, mucho tiempo atrás, cientos de años, más de 2000 años atrás, la mujer se salvaba criando hijos, como lo que estábamos observando en los inicios de la creación. Y Jacob le dice que se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, que tú seas estéril, ¿soy acaso yo el que lo decidió? Solamente se hace la pregunta Jacob, y realmente eh, ella era muy afligida, pero había grandes problemas también en cuanto a su relación con su propia hermana, y es una relación que no era tan fácil, inclusive había mucha competitividad entre ellas. Y bueno, vamos a leer un poco más adelante cuando empieza ellas a dar a luz, y Lea también. Dice versículo 9, capítulo 30, viendo pues que Lea le había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y dio a luz Jacob a su mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo llamado, a un hijo a Jacob, y le dijo a Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, verso 12, la sierva de Lea dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo a Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Entonces, es una importante palabra que estamos observando donde Lea siempre dándole gracias a Dios. Inclusive hemos leído anteriormente cómo ella, sus primeros hijos, les decía que a partir de esos hijos iba su esposo a amarla, porque vemos ahí que el amor era hacia Rebeca, como desde un comienzo, y lo que hemos estado estudiando, sabemos que Labán, por una costumbre que tenía, no era costumbre entregar la menor, sino primero la mayor. Entonces, pero sabemos que Jacob, cuando se coincide con la pastora que llevaba esos rebaños, es Raquel, y desde un comienzo Jacob está enamorado, es de Raquel. Y sin embargo, estuvo con Lea en el engaño que le hizo Labán, y hasta el momento es la que le está dando hijos, y también las siervas de Lea y la sierva de Raquel. Estoy en Génesis capítulo 30, verso 14. Dice la palabra. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des esas mandrágoras de tu hijo. Ella le respondió, es poco que hayas tomado mi marido, y sino que también te das a llevar mis mandrágoras desde mi hijo. Y le dijo a Raquel, pues eh, dormirá conmigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando pues Jacob volvía del campo, en la tarde salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y observamos la bendición y la aflicción de Lea, y siempre ha sido escuchada. Capítulo 30, verso 17. Y oyó Dios que a Lea
y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por tanto, di a mi sierva, a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Y después concibió Lea otra voz y dio a luz al sexto hijo de Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Y después dio a luz a su hija y le llamó su nombre Dina, verso 22, y se acordó Dios de Raquel y oyó a Dios y le concedió hijos y concebió y dio a luz un hijo y Dios le llamó al quinto de su ofrenda y le llamó su nombre José, dijo, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Entonces, sabemos que este hijo de Raquel, el más pequeño en este momento, es donde vamos a ver más adelante cómo Jacob lo ama mucho y este José le llaman el soñador y inclusive como el padre le da esa túnica de colores y luego sus propios hermanos lo venden y vemos como inclusive muchos capítulos después vamos a ver cómo inclusive el hermano es el que les alimenta a ellos en esa gran hambruna terrible que hubo en el tiempo de Egipto y en el tiempo de Jacob. Ahí. Eh, Vamos a ver ahora a continuación del verso 25. Le pido a mi hermana que va a hacer la lectura, mi hermana Alex, está por allí, por favor. Capítulo Sí. 30. Vamos a leer el 25 hasta el final del capítulo. Bueno, listo. Vamos a leer. Tretas de Jacob y de Labán. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Labán le respondió, hallé yo ahora gracia a tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré hasta por mi propia casa? Y le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto, como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había tomado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos, del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber.
Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponían con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y sierva y siervo y camellos y asnos. Amén. Amén, hermanita Alex. Bueno, antes de comentar, vemos que ya llegó el momento en que Jacob va a salir con su familia. Jacob ya quiere darle ese momento a su familia de salir de la tierra de Labán. Él quiere volver a la tierra de su padre. Él quiere volver a Canaán. Entonces empieza nuevamente él a tratar de buscar a su hogar, proveer a su hogar. Entonces vamos a ver aquí diferentes situaciones entre Labán y Jacob, inclusive como Dios siempre está de la mano de Jacob. Siempre Dios va a bendecir a Jacob. Y, y vamos a ver que él, aunque le da a elegir primeramente a Labán, siempre va a ser el beneficio hacia Jacob. Entonces, antes de empezar, quiero preguntarles si tienen comentarios o qué podemos pensar acerca de lo que está la lectura que hizo mi hermana con este momento de discusión entre Labán y Jacob, ya que Jacob se quiere ir y empezar a proveer para su propia casa. ¿Qué pensamos, hermanitos? Puede activar su micrófono, amado hermano. Bueno, hermano, lo que puede ver ahí que Labán siempre va adelante, hermano. Me parece que continúa ganando. Pero es lo que decíamos nosotros, que así debe ser, porque al final el, aparentemente Jesucristo era el que perdía, pero ganaba. Y ese modelo pues que tenemos de Jesucristo lo podemos ver en él. La verdad que aunque aparentemente hay pero a mí me gusta la bendición, ¿verdad? Que supuestamente de los que le estaba dando es como de las que salían manchadas. Quiere decir que la genética no la favoreció. Quiere decir que esas no tenían pureza, aparentemente. Eso es lo que quiero, es lo que le estaba diciendo. Supuestamente se quedaba con las mejores crías, pero cómo Dios le lo bendice, pues, si lo hace. Para mí puede verse, hermano, que aquí se vuelve rico. Jacob se vuelve un hombre eh, con mucha, mucha riqueza, pues, pero una riqueza que vino porque Dios se lo permitió, ya eso es entonces a veces nosotros, por ejemplo, a veces nosotros puede que no tengamos cuestiones económicas, pero lo que Dios nos ha bendecido, lo que la herencia que nos ha dado, no la podemos, no la podemos comparar con nada aquí en la tierra, pues. Y a veces siempre recuerdo cuando Pablo dijo que a nosotros nos había recogido en los días de no muy ricos, no muchos. Ahí está en Primera de Corintios. O sea, que de lo peor, lo más inútil, empieza Pablo a decirnos. A veces tiene mucha razón porque de ahí es donde Dios nos bendice. Y Dios nos va a bendecir de la manera de esa misma bendición que pudo sacar a Jacob. De repente no tengamos cuestiones materiales ni nada que se parezca, pero la bendición la tenemos. Y a veces nosotros, algo que sí me gusta a mí es la actitud, la personalidad de Jacob, que él a pesar que sabe
aparentemente pierde, pero él no pierde ante su tío, no pierde la calma, él continúa, pues. Y así lo vemos desde el inicio, pues. Bueno, vas a trabajar otros 7 años, está bien, ¿verdad? Y luego vemos ahí también que entra en los versículos, en el análisis que hizo anteriormente, cómo Raquel entró en desesperación y, 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 y Jacob sigue adelante, no se desespera, no. Pues, eso de que no tengas hijos, mejor no es culpa mía, digamos. Y ahí va, o sea, no va. Luego se sigue también ella haciendo continuando haciendo como trampa, vender, hace me parece que por ahí por la parte de la esposa viene esa parte de la parte donde no, me parece que no hay un buen pensamiento, pues sea, como se arrebata y lo vemos desde Sara, pues te voy a entregar a la sierva. Y seguimos acá con los mismos formas arrebatadas y por eso hay unos versículos de que nosotros debemos de aprender a esperar en el Señor. Y aquí me da mucho, me gusta esa parte, pues me gusta la personalidad que la continúa haciendo esa personalidad de Jesucristo por parte de Jacob. Señor bendiga, hermano. Gracias, hermanito Iván. Hermanita Alice, por favor. Hay hay un versículo que dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Y por ahí, por esa parte, no, estoy viendo a Jacob digno del salario, digno de su salario, porque inclusive, aunque no se lo dio Labán, porque él incluso le dijo, no me des nada, ¿verdad? Y Labán una vez más se le ve manifiesta la mala fe. En este caso, la primera vez fue el engaño de su primera hija, luego otra vez Raquel, ahorita esconde las ovejas. Es decir, todo el tiempo está actuando de mala fe, pues, con alguien que le ha servido. Y eso lo podemos ver hoy en día en muchísimos casos, ¿verdad? Que los patrones se aprovechan incluso de aquellos que de pronto más nobles sirven. Y, y generalmente yo siempre he dicho, mira, si cuando uno trabaja algo, Dios mismo te lo va a pagar, porque ya te lo ganaste, pues, ya eres digno de un pago por un trabajo que tú hayas hecho, ¿verdad? Inclusive, aun cuando, por lo menos en el caso de la obra del Señor, aun cuando muchos trabajamos a honores, ¿verdad? Porque lo trabajamos porque lo hacemos de corazón, el Señor siempre va a estar supliéndote, porque no es en vano el trabajo que tú haces, ni el trabajo que puedas hacer en el mundo, muchísimo menos el trabajo que puedas hacer para Dios. Ya te hace digno de obtener una ganancia. No, en el caso de la obra del Señor, no solamente son materiales, sino muchísimas más valerosas porque están también incluidas las espirituales. Pero en este caso que yo veo a Labán, lo veo aún cuando la palabra de Dios aquí, cuando leemos, dice tretas de Jacob y de Labán, tendríamos que entender que era tretas y cuáles eran las tretas de Labán, que eran completamente diferentes a las tretas que estaba haciendo Jacob, porque aunque esto, claro, esto no es palabra, esto no, esos títulos no son de inspiración, no son de inspiración, pero vamos a utilizarlo. No son de inspiración del Espíritu Santo. Entonces, yo lo que veo aquí es justamente pues que Jacob, dependiendo exclusivamente es de Dios y Dios respondiéndole. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Amén, hermanita. Sí, ahí para comprender bien este pasaje de lo que está ocurriendo, el mismo Jacob en el 31 nos lo va a explicar y nos va a decir efectivamente lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, y él se los comenta a su esposa, a sus esposas, y les dice lo que está ocurriendo,
con su padre Labán, y luego el mismo Jacob le está explicando todo lo que está ocurriendo al mismo Labán. Pero quiero que leas conmigo el capítulo 31, verso 6 en adelante. Sabemos que del 1 al 6 lo podemos, ya lo vamos a leer en la próxima clase, pero quiero darle la respuesta al conflicto que hay entre Jacob y Labán, pero de la boca de Jacobo. Dice del 1 al 5 que el semblante de Labán no estaba bien. O sea, él veía que se estaba enriqueciendo muchísimo Jacob y su semblante no estaba bien. Mira el verso 6, mira la explicación que le está dando Jacob a sus esposas. Verso 6, 31, libro de Génesis. Vosotras sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no lo ha permitido que me hiciese este mal. Verso 8. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parirían pintadas. Y si decía así, los lisados serán tu salario, entonces todas las ovejas parirían lisados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Es una explicación, hermano, de lo que está pasando, cómo Dios está obrando directamente con Jacob, porque está viendo el engaño, está viendo la mala intención de Labán. Le ha hecho esto por mucho tiempo, no tan solo con sus rebaños, sino también le ha hecho trabajar por sus hijas y lo ha engañado también. Eso lo hemos visto también, inclusive que Jacob también con su madre también hizo de este engaño. Y ahora me voy a adelantar, quiero que vayas conmigo a Génesis 31, verso 38. Ahora es la conversación de Jacob directamente a Labán, de lo que ha ocurrido, por qué es este conflicto, y ahora se lo está diciendo después que Jacob intenta huir, después que Jacob se lleva a tu familia, se lleva todo lo que él tenía, y luego viene Labán a su encuentro. Pero mira el verso 38, la explicación que da Jacob a Labán, inclusive profundiza algo más. Estuve 20 años, he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Estamos viendo que Jacob es un hombre justo y que estaba muy pendiente del trabajo que está haciendo en casa de Labán. Muy pendiente y no era deshonesto en cuanto a quitarle un rebaño que no le perteneciese a Jacob. Verso 39. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el rebaño. Imagínate tú, hermano, lo que pasaba en el campo, que una fiera cogía, porque así es la naturaleza, la ley del más apto, el Jacobo pagaba eso. Lo hurtado, lo hurtado, así de día como de noche, se lo cobraba y Jacobo pagaba. Verso 40. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Verso 42. Mira la conclusión. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviese conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Dios se le aparece en un sueño y le dice a Labán, no trates mal a Jacob cuando vayas a su encuentro. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Eso que quería saltar o irme al 31 para buscar una explicación no mía, sino directamente de Jacob, de lo que había ocurrido con Labán, con su suegro. Y realmente vemos cómo Dios está de la mano de Jacob. Y algo que me llama la atención, que inclusive estuve estudiando un poco eso el sábado pasado, y es que el hombre de Dios, el siervo de Dios, que mantiene su casa, que ordena su casa, siempre está pendiente de proveer para su hogar. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, nos dice,
El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Jacob está preocupado para proveer para su hogar. ¿Cuándo será el momento que yo sustente mi casa? Él está diciendo a Labán, déjame ir. ¿Cuándo podré yo sustentar mi hogar para trabajar para mí, para mi hogar? Él está preocupado no tan solo por las necesidades físicas y emocionales de su familia, de su esposa, porque vemos los conflictos que habían entre Lea y Raquel, conflictos matrimoniales, conflictos por los niños, por la esterilidad de Raquel, pero él trataba de buscar la solución y no las abandonó, las sustentó y estuvo siempre con ella. ¿Qué más hace un proveedor del hogar como este Jacob? Cuando van a ir en el capítulo 31 y en adelante, que se están yendo a Betel y regresan a el Dios que se te apareció en Betel y puso la roca, hizo el juramento allí, recostó la cabeza, así como vimos esa semejanza con el Hijo del Hombre que no tiene donde recostar cabeza. Dios le dice, yo soy el Dios que estuve contigo en Betel. Y cuando Jacob mueve a su familia, sabemos que ellos se llevan los ídolos encubiertamente. Raquel los toma y después miente a su padre que está en la costumbre de las mujeres, ¿no? Y no se levanta. Eso lo vamos a leer. Eh, el tema que estoy conversando es que él movió a su familia y hizo una limpieza en la casa. Quitaos de en medio los ídolos y vamos y subamos a Betel como una familia, a adorar a Dios. Jamás un padre de familia, cuando lo llama a Dios, como llamó Dios que se fuera a su tierra, él no va a ir solo. Bueno, esposita, esposito, quédense aquí, que yo me voy solo porque me llamó Dios a Betel, ¿no? Él va a mover a su hogar, a su familia. Por eso es que el siervo de Dios tiene que proveer a su hogar emocionalmente, físicamente, pero espiritualmente también. Y estar pendiente de cómo está la adoración en su casa. Quitarle en medio los ídolos. Ya Jacob se había dado cuenta que Raquel le había tomado los ídolos de su padre. Entonces, ¿qué comentamos, hermano? ¿Qué pensamos acerca de lo que leímos en el 31? Si quieren, podemos hacer la lectura. Quiero preguntar si hay comentarios o qué pensamos. Bueno, que seguimos viendo el modelo de Cristo. Amén, varón. Seguimos Amén. viéndolo ahí, que él fue el que dio, ¿verdad? Y que no era, y aún no debería, porque hizo todo el esfuerzo. Pero algo que le quería comentar, hermano, es que desde el inicio Labán se dio cuenta que él era bendecido por Dios. Y yo Sí, creo que esa parte la aprovechó bien su tío Labán. En cierto momento, yo no sé si hasta qué punto nosotros debemos porque sí, la gente cuando usted le dice que es cristiano, como que quiere, no quiere sé, aprovecharse. sobrepasarse, aprovecharse, pero Jesucristo como que nos da algunas instrucciones, que nosotros dice que tenemos que ser como listos, pues, aprender a ver quién usted, eh, vaya, por ejemplo, yo he tenido casos de gente que sí le gusta escuchar la palabra, pero no toma decisiones. Y puede pasar años, y ellos van a estar ahí. Lo único que es que quiere que le lleve la palabra, y entonces uno tiene que aprender también a tener esas lecturas que la gente no se lo dice, pero uno lo puede verificar dentro de así como la bamba que él tenía, Jacob, ¿no? Al final, en esos versículos que leemos, él se daba cuenta que a pesar de todo, como que no, él lo leía en la forma de cómo se aprovechaba de él, pero no se lo decía, sino que mostró humildad. Pero hubo un momento que siento yo que le sobrepasó, pues ya dijo, no, trabajado con 20 años y realmente como quien dice al final le quiere decir, ha sido desconsiderado. Nunca me he comido un carnero, no, como quien dice en este tiempo uno puede decirle al patrón, no hombre, usted nunca me ha aumentado el sueldo y he sido honesto, ¿cuántas cosas me pueden decir? ¿Verdad? Pero
No sé, en esa parte sí yo tengo cierta duda porque me parece que es como eh, porque es una apariencia que uno pierde, al final no pierde. Aparentemente para una gente puede ser injusta con una persona que es cristiana, pero yo creo que nunca pierde uno. Yo siempre recuerdo, tuve un problema yo siempre he tenido dos trabajos, pero llevo tiempo que no, ya no necesitaba tener los dos, pero entonces me pasó eso de que se estaban como aprovechando de mí, pero luego vengo yo y hay textos bíblicos que me dieron como fuerza para realmente para tolerar aquello, pues, o sea, porque lo miran justo. Y siempre recuerdo que yo leí esa parte de Lucas 6:30, donde dice: el que te pida prestado, el que te quite, no pida que te lo devuelva. O sea, como quien dice: ay, Dios te lo va a dar. Y este ejemplo lo que pasa es que aquí en el ejemplo de Jacob ya lo miro como en práctica, no lo que allá Jesucristo lo dijo así, va. Prácticamente como que era Jesucristo, o sea, que como que él estaba hablando. Por ejemplo, ahorita, ¿qué pensaría Labán? Bueno, perdón, Jacob. Bueno, si no me quiere pagar, pero no me pague, porque que si me quita, entonces Jesucristo como que lo viene a repetir aquí en estos versículos, pero lo dice de esa forma: el que te pida prestado, dale y no pidas que te lo devuelva. Y el que te quite, no pidas que te lo devuelva. Entonces, yo miro esa actitud de él. Sabía que le estaba perjudicando, pero qué bien, va, que él no se puso. Al final, imagine, 20 años le fue a reclamar, pero se fija que nunca protestó. Esa es la parte importante, ¿verdad? Esa es la parte que a mí me gusta, cómo él pudo lograr eso, pues. Que la paciencia, ahí mostramos paciencia, humildad, sabiduría para actuar. Eh, Imagínese esa otra cosa que es bien importante, que me llama la atención, es un versículo cuando usted lo dio, fue el sacrificio. Aguanté hambre, de frío, no dormía. Esa es la parte que a veces nosotros, ¿cuántos estamos dispuestos por mantener la palabra y por ser fiel a Dios, a hacer todo eso? No, eso no es fácil. Y luego me recuerda a mí el apóstol Pablo, por ejemplo, habla mucho de luchar. Es una lucha que, ¿verdad? Él lo expresa ahí en las cartas a los colosenses, sí, que he luchado, dice. Y luego dice: he luchado por ustedes, ¿verdad? Entonces se fija cómo las cosas que van con referencia a Dios no son fáciles. A veces nosotros podemos decirle: no, que mire, hágase cristiano y todo le va a salir bien. No le estamos haciendo algo superficial, no le estamos diciendo la realidad. Esa lucha que tuvo por 20 años Jacob no fue fácil, fue difícil, difícil, difícil. Tal vez no, tal vez las personas de ahorita no han convivido en el campo, no saben que es una lucha en el campo. Esas cosas son complicadas, ¿verdad? Señor le bendiga, hermano. Amén, hermanito Iván. Gracias, hermanito. Antes de seguir con el capítulo 31, para hacer la lectura, tenemos que refrescar varias cosas. O sea, lo primero es que Jacob le está diciendo directamente a Labán que ya quiere irse a su tierra y a su parentela. Pero hay algo que me llamó la atención, que decía mi hermano Iván, que es un comentario importante también, que en el 27, Labán está siendo beneficiado porque está cerca de un hombre de Dios. Y nosotros, siendo luz del mundo, nosotros siendo sal de la tierra, también aquellos que están junto a nosotros tienen que ser alumbrados y tienen que ser salados. Si eso no ocurre en nuestras vidas, hermano, no estamos haciendo el trabajo. Y le está pidiendo que lo deje ir a su tierra. Fíjate, después que todo esto ocurre en el 43, para pasar al 31, verso 43, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Nosotros como pueblo de Dios
estudiamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 29 en adelante, que Jesús decía que aquellos que han dejado a madres, padres, hermanos, casas o cualquier cosa por causa de Jesús, iba a recibir en este tiempo 100 veces más, hablando de nosotros mismos como iglesia, como familia. Quizás usted en su miembro familiar sanguíneo eran, póngale número, eran 20, 50, pero al unirse a Cristo son miles de millones, hermano. Entonces usted está recibiendo ahora mismo una bendición de ese estilo. ¿Por qué digo lo que voy a decir? Porque Jacob se está enriqueciendo muchísimo. ¿Cómo es el corazón de nosotros los cristianos cuando vemos prosperar a nuestro propio hermano? Nos sentimos bien, tenemos envidia, hay malos pensamientos. Tenemos que tener cuidado de estas cosas. Nos va a enseñar la palabra de que si vemos a nuestro hermano enriquecerse muchísimo o le va muy bien porque Dios está con él, no es momento de envidia, no es momento de señalar, no es momento de murmurar. Es momento de gozo, momento de alegría. Es momento de regocijo porque el hermano le va bien. ¿Qué hacía el siervo Job? Job era el más rico del oriente, hermano, y hacía cada día holocaustos a Dios porque no sabía si sus hijos estaban pecando, por si acaso estaban pecando. Él tenía como siervo proveedor de ese hogar, Job estaba proveyendo lo físico, lo emocional, pero también dedicado a lo espiritual, inclusive preocupado por la vida eterna o por decirlo, el alma o la relación con Dios según el pacto que se encuentra. Entonces, vamos a ver qué pasa con los hijos de Labán. Aquí en estos versículos a continuación, ¿quién me puede hacer la lectura del capítulo 31 hasta del 1 al 5? Por favor. Génesis 31, del 1 al 5. Hermano Lenín. Buenas noches, hermanos, a todos, bendiciones. Amén. Capítulo 31 del 1 al 5, me dijo. Amén. Ok. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían, Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo, y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Amén, hermanito. Lo primero que hace Jacob, lo primero que hace Jacob al recibir un mandato de Dios, al recibir instrucciones directamente de Dios, no es actuar por su propia cuenta, no es no notificar a su familia lo que está haciendo. Él va a sentar a su familia y va a hablar. Por ejemplo, el momento que a mí lamentablemente tuve que emigrar de Venezuela, quizás no sé si hay personas que han emigrado en este grupo, pero a mí me tocó emigrar de mi país, Venezuela, aquí a Madrid. No fue una decisión que yo tomé sin consultarle a mi familia, sin haberlo puesto en oración, sin haber decidido esto primeramente en mi hogar. No fue una decisión que yo hice en solitario, por decirlo de esta manera. ¿Por qué digo esto? Porque Jacob, cuando ve que hay un problema, él va a hablar con su familia. Y es necesario que nosotros los hombres o las mujeres dentro de una casa, dentro de un hogar cristiano, si vemos problemas en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar, inclusive de nación, como me ocurrió a mí y a mi familia, que tuvimos que emigrar de Venezuela por situación económica, social y de tanta violencia que hay en ese país. Entonces, viendo este panorama, veía él el problema. Sus riquezas no eran porque él las estaba tomando malamente. Sus riquezas son porque Dios está bendiciendo grandemente a Jacob. Y empiezan los demás, el mundo, los hijos de Labán,
empiezan a murmurar fuertemente contra él y decían, mira lo que le decían los hijos de Jacob, ha tomado todo lo que era de nuestro padre y lo que es de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza. O sea, él ha tomado todo de nuestro padre. Y miraba también Jacob el semblante de Labán, el verso 2, y veía que no era como el que había sido antes. Él está viendo que Labán se siente mal porque ve prosperar a su propia familia, porque estamos hablando que Jacobo es familia. Estamos hablando que son primos cerca. Recordemos que la esposa de Isaac es hermano de Labán. Estamos hablando que es familia, hermano. Y como está prosperando Jacobo, yo me siento mal. Eso, ahí estás viendo el corazón de Labán, el corazón de los hijos de Labán. Si el padre se siente mal porque está viendo el prosperar de Jacobo, los hijos aprenden de los padres. Es el ejemplo que estamos viendo a sus hijos. Los hijos de Labán van a hacer la misma aptitud de su padre. Si el padre se siente mal porque ellos están enriqueciéndose, los hijos van a ver que eso está bien como ve su padre y se van a sentir mal igualmente. Verso 3. También Jehová dijo a Jacobo, esto es lo más importante, hermano, cuando viene palabra de Dios a nuestras vidas. Vamos a ver qué le dice Jehová a Jacobo. Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Una instrucción clara, hermano, y directa. Vuélvete a tu parentela y a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo. ¿Qué se le pudo haber venido a la mente a Jacobo? Se tuvo que haber pensado mucho en Esaú que procura matarlo. Eso fue lo que tuvo que haber pensado Jacobo en ese momento. Voy a regresarme, pero ya el tiempo de Dios ha llegado. Voy a regresarme porque Dios está conmigo. Versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. ¿Por qué llama a sus esposas? ¿Por qué hay reunión familiar? ¿Por qué se reúne la familia, hermanito? Para hablar cosas muy importantes, como regresar a tu tierra, como volver de donde has salido. Estamos hablando de nuevamente mover a la familia, mover tus ganados. Eso es lo que va a ocurrir. Y les explica, versículo 5, y le dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como el que estaba antes. Ese es el problema. Y el varón de Dios pone a Dios primero y dice, más el Dios de mi padre ha estado conmigo. Yo sé que no está bien, pero el varón ha estado conmigo. Entonces, comentario, hermanito, hasta el verso 5. ¿Qué pensamos? ¿Qué comentarios tenemos? Génesis 31, del 1 al 5. Bueno, hermano, prácticamente es como usted lo está diciendo, ¿no? Acá vemos, pues, eh, como dijo anteriormente, ¿no? La envidia, ¿ves? La envidia por lo que está progresando, pues, su prójimo, ¿no? En este caso, pues, su familiar, hasta con la misma familia. Y eso, pues, es muy malo. Eso es malo. Entonces, más bien debería estar, pues, contento porque es familia, son sus hijas, sus nietos, los están ahí eh, progresando, pues, ¿no? Económicamente, ¿no? Por el bien de ellos y todo, ¿no? Pero, no, acá, pues, lo que tiene es envidia. Y lo mismo lo también, eh, lo aprendieron sus hijos. Porque empezando nomás, dice, no, más antes dice que Labán le daba pues o sea, no le jugaba bien a Jacob, no le jugaba bien. Entonces, ya ese era ya de más antes. Y ahora ya ya pues como quien se dice ya, como decimos acá en Perú, ¿no? Explotó, ¿no? Reventó. Y entonces ahí ya pues
Y ya Jacob se preocupa muchísimo, tanto así que Dios se comunica con él y a las finales le dice que mejor regrese a su tierra, pues no, él y su familia. Pero sí está mal eso de la, de lo que hace Labán y sus hijos, pues no, lo que es la envidia, pues no, ese es malo, hermano. Amén, hermanito Hugo. Otro comentario, amados hermanos. Hermano, solo se puede ver la resistencia, ya llevaba 20 años de sufrimiento. Así es, varón. O sea, que prácticamente topó a Adán, y ya, y fíjese que bien, lo que a mí me gusta es la parte, cómo hace la intervención de Dios. De repente uno puede decir, ¿por qué será que Dios ahorita, yo estoy en este sufrimiento? Pero se fija que, y aquí me gusta ver mucho porque aquí como vemos el tiempo de Dios, ¿verdad? Vemos el tiempo de Dios, no el del tiempo que él hubiese, nosotros decimos. Y ese es, por ejemplo, cuando oramos, a veces nosotros queremos que las cosas se den así como el microondas. Parece que trabajamos con ese estilo y Dios no trabaja así. Dios trabaja diferente y aquí lo podemos ver clarito, pues. Eh, y lo que usted dice, podemos ver cómo se va a dar 20 años de sufrimiento y luego toma la decisión de irse, pero qué bien va, que escucha a Dios, se va, hace el acuerdo con Raquel y Lea, ¿verdad? Que estaban cuidando, qué bien que todo se le comunica. Aquí me gusta una parte porque aquí aprendo yo cómo comunicar las cosas correctas y cómo entra en chisme la otra parte, ¿verdad? Para que le cambiara de rostro a Labán. Labán era una persona que era inteligente, aprovechaba porque sabía que Dios lo bendecía, pero él se deja cegar, se ciega, y es por eso que a veces la mentira en cierto momento parece poderosa. Por eso nosotros lo que debemos de tener cuidado, ¿verdad? De mucho cuidado cuando alguien lleva con una historia, porque imagínese, puedes imaginar ese chisme tan grande y tan grande esa mentira. Se puede imaginar, hermano, que alguien haya trabajado tanto en el campo, cuidándole las ovejas de él, de su padre, todo el trabajo, incluso sin salario, y que le vengan a decir, te ha robado todo lo que tenía mi padre, te lo ha robado. Entonces se puede imaginar qué duro cuando una persona no se le aprecia lo que hace, ¿verdad? Sí. Por eso la Biblia nos manda a nosotros que aprendamos, pues, a considerarnos los que trabajan, los que hacen las obras unos con otros, amarse unos con otros, que esto debe ser bien practicado entre nosotros, pues, aprender a considerarse. Y aquí hay varias cosas. Dios comunicándote, ¿verdad? La obediencia a Dios, la comunicación efectiva con su familia, con su esposa, sus hijos, todos deben de saber lo que se va a llevar a cabo. Luego viene la parte donde la van siendo una persona inteligente, se deja cegar por el chisme. Qué dañino es eso, eh, qué desconsideración, ¿verdad? No creo yo que esos hijos no hayan visto trabajar a Jacob. Se puede imaginar que ellos prácticamente lo estuvo manteniendo, que comieran de su trabajo y que vengan a salir con esto. Mire, la actitud de Jacob es una actitud realmente bien certera, bien conforme, porque él no lo vemos ahí enojado, diciendo, mire, yo hice esto por usted, no, que solo me aparto. Esa actitud es bien bonita. Me gusta esa actitud de Jacob. Me voy a apartar porque esto ya no me considera y trata de alejarse del. Y eso es lo que nos dice también la palabra que nosotros debemos cuando algo no está bien, se aleja. Y es bonito ver cuando una persona entiende sin andar diciendo yo tengo la razón o no. Lo importante es aprender a alejarse. Y no crea, una persona que ha convivido con una familia de 8 años, perdón, de 20 años, eso está completamente apegado. Pero cuando Dios lo dijo, se fue. Y ahí vamos a ver más adelante que lo va a perseguir, pero realmente
Me imagino yo que va a ser que se le aclaró el pensamiento. Es que estoy dejando ir mi mina de oro que tengo acá. Pero vea cómo se deja llevar, y que nos puede pasar a nosotros también. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano Iván. Hermano Lenín, por favor. Sí, amén, hermano. Bueno, tengo mis opiniones, hermanos, en cuanto al tema. Lo primero es que vemos que en la actitud de Jacob miramos una actitud de un padre de familia apegado primeramente a Dios, guiado por Dios y que pues él las decisiones que tomó pues las tomó sabiamente, hermano, porque vemos que no llevó una vida tan fácil que digamos en cuanto que tuvo que lidiar con el tema de sus esposas y luego se le da este tema de los reclamos o la mala actitud de su suegro y que vemos que todo hermano lo hace porque es guiado por Dios. Y en otra parte pues veo de que la actitud de Jacob viene siendo como la actitud o un modelo a seguir en la vida cotidiana de nosotros, en que primero confiamos nuestros problemas en Dios. Lo segundo, si tenemos un problema y es familiar, pues contar con la opinión de nuestras esposas o nuestra esposa, porque también son parte de la familia y juegan un papel muy importante en la familia, porque a veces solemos hacer cosas sin tomar en cuenta la opinión de nuestra familia o nuestra pareja o de nuestros hijos. Entonces, vemos que primero tenemos que guiarnos por el camino correcto que Dios nos da, pedir el consejo y aplicarlo en nuestra vida. Eso es solamente una observación, hermano. Amén, hermanito. Bueno, ya para ir terminando, eh, vamos a leer del versículo 14 al final del 16, 14 al 16, y ahí vamos a ver la respuesta a los argumentos de Jacobo a sus esposas, de por qué tenemos que irnos, primeramente porque Dios me está diciendo, toma y vete nuevamente a tu tierra, yo estaré contigo, y Jacob va a argumentar que ha visto diferente a su suegro Labán porque está enriquecido, y mira la respuesta de las esposas. Versículo 14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Ellas se preguntan que si les queda algo. Imagínate lo que está viendo Raquel y Lea de rico, de lo que está siendo rico Jacobo y esa familia, que ellas se preguntan, ¿y quedará algo? ¿Queda casa aparte algo? Verso 15, ¿no nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo de nuestro precio. Prácticamente no queda nada en heredad, dicen ellas. El 16, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es, y de nuestros hijos ahora. Pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Ellas saben lo que ha ocurrido. Y lo importante es que vemos la comunicación y que las esposas están observando y están viendo el trabajo de Jacob. Y sabe que no ha sido otro, sino el mismísimo Dios que ha hecho todo esto, por mano poderosa. Ha visto la aflicción de Jacob, ha visto el engaño de Labán a Jacob, ha visto la mala intención de los hijos de Jacob hacia él, de los hijos de Labán hacia Jacob, perdón, y Dios está viendo todo esto. Y ellas mismas saben lo que ha ocurrido, porque toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Haz todo. Es decir, nosotras vamos a estar contigo, seremos en nuestro tiempo la ayuda idónea, apoya al esposo, pero previamente el esposo ha tomado en consideración a la ayuda idónea. Idónea, de ese estudio me gusta mucho con Agustín porque define esa palabra, que no existe la idoneidad, es algo que es la perfección hacia el hombre. ¿Te acuerdas cuando decía Dios en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea para él. Y Adán, la soledad de Adán es suplida no por Dios, la soledad de Adán es suplida no por el trabajo del huerto del Edén, la soledad de Adán no es suplida por el trabajo, hermano.
ni por el trabajo, ni por los animales, ni por el mismísimo Dios. La soledad de Adán se suple con Eva, su esposa. No es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea. Y ahí es cuando exclama él, wow, esto sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Será llamada varona, como decía nuestro hermano Roberto Miranda en clase bastante tiempo atrás. Igual que yo, pero diferente. Entonces, vamos a parar aquí, hermanitos. Quedamos en el verso 16. Para la próxima clase seguiremos nuestro hermano Roberto Miranda a partir del verso 17. Si tienen comentarios, por favor. La reunión con el hermano Roberto Miranda para mañana es, hermano, o pasado.